Muy buenos días, jóvenes estudiantes, de igual manera docente, presente. En esta oportunidad vamos a tocar eh, un tema muy importante que cada uno de nosotros debemos de conocer, ya que es un tema que como nosotros eh, o los emprendedores de esta área, trabajando concretamente con el área de lo que es educación para el trabajo, pues nos compete, ¿no? Desarrollar esta capacidad de la cultura emprendedora, gestionar proyectos de emprendimiento eh, económico y social. Entonces, es por ende que vamos a comenzar este tema diciéndoles qué es una crónica para cada uno de nosotros. ¿Qué es una crónica? Una crónica, pues, mm, es una línea o, o es un escrito donde se da a conocer los aspectos importantes sobre un determinado tema, ¿no? Puede ser una crónica histórica a través de la historia, una crónica de nuestra vida cotidiana, una crónica de un escrito literario. Entonces, es por ende que en esta clase vamos a tocar pues una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país y en la cual vamos a pues poder desarrollar una capacidad también. Esta clase, el propósito tiene que ser, el objetivo de la clase tiene que ser que de aquí, de esta clase, una vez terminada el desarrollo de esta sesión, pues salgamos, ¿no? Comprendiendo la pérdida del empleo y, y a través de ello, teniendo todo ese datos de cómo se ha ido perdiendo lo que viene a ser el empleo, ¿no? En todo el nivel nacional y mundial, pues generar una alternativa de emprendimiento para el autoempleo, para nosotros emprender o autoemplearnos, ¿no? Ganar de tal vez de hacer nuestro negocio, después de hacer nuestro negocio, o tal vez generar este autoempleo para varios, ¿no? Para toda nuestra familia o toda nuestra comunidad. Entonces eso tiene que ser el propósito de hoy día. Entonces, también avanzando, pues tocamos lo que viene a ser una anécdota, ¿no? Una anécdota es que un joven músico desde muy temprana edad se desempeña en esta, en este arte, ¿no? Tocar una guitarra, pues se desenvolvía y buscaba su autosostenimiento con esto, ¿no? Y su grupo, ¿no? Él y su grupo, y muchas veces él solo, ¿no? Se buscaba su autoempleo, había fiestas, iba a tocar, había algunas serenatas, iba a tocar y todo. Y muchas veces salía a la calle, ¿no? Cuando ya tal vez tenía necesidades, pues salía a la calle a tocar, a alegrar la gente, las plazas de arma, las plazas centrales o más recurridas por la gente. Y pues ahí el joven buscaba, ¿no? O tocaba con sus melodías, alegraba a la gente y ya pues la persona voluntaria le daba ¿no? Su, su voluntad, ¿no? Unas monedas. Y cuando empezó la cuarentena, pues ya todo esto cambió. Y ya nada, no podía cómo hacerlo, ¿no? Y además había poca gente que salía. Y eso también a muchos oficios, aspectos muy primordiales nada más. Entonces, este joven, pues decidió emprender,
decidió emprender un poco, entonces, el cual fue ir a los medios radiales y por ahí alegrar a la gente. Entonces, por ahí también ya la gente podía solidarizarse con él. Entonces, no perdió el trabajo, buscó autoemplearse. ¿Qué es una crónica? Pues ya lo respondimos. Claro, como ya les he mencionado, la crónica es un relato que transmite los acontecimientos de modo secuencial, ¿no? Tal vez en la anterior respuesta no lo dimos de esa manera, pero es eso, ¿no? Puede ser sobre un objeto, sobre nuestra vida o muchos aspectos que se puede tocar o muchos temas que se puede tocar que a través de esta crónica pues des a conocer a los lectores, a los narradores de los hechos, ¿no? Por ejemplo, eh, la situación del COVID. Podemos ver el origen del COVID. ¿Dónde? Se originó en Wuhan, según lo que nos cuenta. Ya, ¿cuáles son las causas? Las primeras ciudades afectadas, los primeros países afectados. ¿Cómo llegó a nuestro país? ¿Cuándo se inició el aislamiento social obligatorio? Respondiendo estas características, estos enunciados y estas preguntas, pues nosotros ya lo tenemos, una crónica de lo que es el COVID-19. Entonces, es así de fácil que se puede elaborar un, una crónica. Seguidamente también vamos a ver ya con ejemplos de cómo fue el COVID o cómo nos afectó. Pues el 15 de marzo en nuestro país, ¿no? El 15 de marzo, pues se promulgó el decreto supremo 044 de 2020, eh, el cual declara una emergencia nacional por graves circunstancias que afectan a nuestra vida, ¿no? A nuestra nación, que es el brote del COVID-19. Después, pues, se dispone el aislamiento, teniendo este decreto supremo, pues se dispone el aislamiento social obligatorio, cuarentena. En sí, según los analistas, pues no se debería de llamar cuarentena, porque cuarentena viene de 40 palabras, entonces no es cuarentena, según los expertos. Debería de llamarse otro, ¿no? Otra cosa, tal vez aislamiento social obligatorio por tantos días o no sé. Bueno, así quedando restringido las actividades comerciales y, y todo tipo de actividades culturales, recreativas, viajes, ah, viajes a provincias, el trabajo, ¿no? Porque si tú trabajabas en una construcción, pues tenías que dejar de trabajar. Si tú trabajabas en algunos, no sé, mi, mm, microtiendas y todo, pues todos han dejado de trabajar. Se suspendieron las clases presenciales, ¿no? En nuestro campo, ¿no? Esto, pues, a causa del COVID. Eso fue, ahí está. Y con lo cual, pues, el COVID-19 trajo la reducción de horas de trabajo, ¿no? En las instituciones públicas en muchas instituciones públicas. Las licencias sin sueldo, ¿no? Licencia de trabajo pero sin sueldo, cierre de las empresas porque unos recién estaban comenzando a emprender, fallecimientos, ingresos económicos nulos porque ya no había ingreso. Por ejemplo, eh, un zoológico ya no entraba la gente, ya no había ingresos, más bien egresos. ¿Por qué? Porque tenías que alimentar a los animales, ¿no? Todos que estaban en el zoológico. Este, normal, hacer el mantenimiento eh, de los parques o los áreas verdes, ¿no? Del zoológico. De igual manera, dar a comer a los animales.
y a los que están trabajando, ¿no? A los que van a alimentar, los que van a estar arreglando, los que van a cuidar y todo eso. Entonces, no había ingresos, más bien egresos. Entonces, la pérdida de trabajo de muchos, ¿no? Por ejemplo, en el caso hipotético del zoológico, pues ya no trabajaban todos. Tal vez los que más le querían al dueño, o tal vez los que estaban ahí constantemente ¿no? Desde un poco más la anterioridad de trabajo, a trabajo eficaz, no sé, dependiendo de los criterios en muchos casos, ¿no? A los criterios del dueño. A la misma, la reducción de sueldos. Entonces, todo eso pasó por el COVID. De igual manera, según el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, pues en el segundo semestre del año, del mes de marzo a mayo, pues el 2,3% de millones de personas quedaron desempleadas en la capital. Eso solo en Lima. Y en provincias, en otras regiones, Junín, Huancavelica, eh, Ica, Lambayeque y otros, pues no se sabe, ¿no? La población ocupada disminuyó en todas las ramas de la actividad, en todas. Pues, por ejemplo, como a modo de ejemplo, en construcción, el 57,1%, o sea, la mitad en Lima, ¿no? En servicios, el 45,8%. En manufacturas, el 56,3%. Entonces, así en todas las ramas. También el COVID ha generado una mayor pobreza y desigualdad en la niñez y en el adolescente del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque necesariamente para, por ejemplo, ir a las clases, pues los jóvenes o los niños, pues han sido seriamente afectadas, más que nada en zonas rurales, los que tenían pésimas condiciones económicas. Entonces, las diferencias por ejemplo, de la pobreza monetaria en niños y niñas, pues se ha dado en el 2019 el 26,9%, y en el 2020 aumentaba en un 10%, el 39,9%. Y así, ¿no? Y 1,2 millones de menores de edad podrían caer en pobreza en 2020, ¿no? Y así hay una cuadra de estadísticas que nos hace ver, ¿no? De cuál ha sido ¿no? La influencia del COVID, que ha generado pues, mayor pobreza, la desigualdad de los niños, de los adolescentes. Según el decreto de urgencia 026 de 2020, los objetivos, medidas que han tomado, ¿no? Medidas preventivas para seguir trabajando, pero más no, ya no, ¿no? Estar expuestos al COVID. Son pues el decreto de urgencia 026, que en su artículo 16 habla del trabajo remoto, ¿no? Se puede hacer el trabajo remoto en ciertas áreas. Bueno, en construcción, por ejemplo, no va a ser pues un trabajo remoto. Por ejemplo, en el caso del zoológico, trabajo remoto, casi, disculpe, casi nada. Artículo 17, la suspensión del obligatorio del trabajador. Pues también en caso de suspender obligatoriamente al trabajador, pues no se podía hacer. Igualmente, ¿no? Y como complemento de ello, pues en el artículo 18 trata sobre las obligaciones del empleador y del trabajador. El empleador qué debe hacer, el trabajador qué debe hacer también, ¿no? Para que de esa manera se pongan de acuerdo. En el artículo 19 nos habla también de los equipos y medios para el trabajo remoto, ¿no? Como les digo, en las áreas que se puede trabajar. En el artículo 20, trabajo remoto para grupo de riesgo, ¿no? ¿En qué aspectos se puede trabajar tal vez unos días y en otros días no? Todo ello, ¿no?
aclaraciones, ¿no? Con este decreto de urgencia. Es así que teniendo este dato, ¿no? Más o menos del COVID, ya un poco expuesto, un poco a profundidad, cómo fue las situaciones, o haciéndoles recordar, ¿no? Tal vez para, de alguna manera, ah, estar un poco más, ¿no? Más conocidos o más abundados en el tema. Entonces, ahora llega el momento, jóvenes, en que nos pongamos a pensar y digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como nosotros personalmente? ¿Qué, cómo podemos emprender si somos, tal vez, yo soy de la ciudad, usted de rural, o al revés? Siendo un joven, un estudiante que vivo en una zona rural, ¿cómo puedo emprender? Cuando vivo en una zona urbana, ¿cómo puedo emprender? ¿O cuáles son los puntos o las actividades que puedo hacer, ¿no? Acá, como modo de ejemplo, nada más les menciono, para los jóvenes que son de zonas rurales, pues podemos hacer la producción de muebles, la crianza de cuyes, la comercialización de productos naturales, ¿no? Como el papa, uyuco, mashua, miel, entre otros. El queso, ¿no? Vender el queso al delivery, entre otros, ¿no? Podemos hacer, sacando, teniendo todos los productos del campo o en las zonas rurales. Y en lo que es, si soy un joven de lo que es la zona urbana, pues puedo hacer el diseño gráfico, puedo especializarme, ya conozco, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar con Photoshop, puedo trabajar con CorelDRAW, entre otros. De la misma manera puedo hacer, crear páginas web, ventas de tienda online, ¿no? Puedo ser, no sé, puedo tal vez comprar de un amigo que vive en zona rural papa, y pues vendo las papas vía online, vía internet. Puedo hacer venta de siluetas navideñas, ¿no? En las ciudades, pues, por ejemplo, en esto en el caso de Navidad, por ejemplo, en el caso de ya que se viene la fecha de los carnavales, igual puedo comprar la serpentina, el talco, los globos y todo ello. Eso es simplemente a modo de ejemplo, porque eh, tanto el joven de lo que vive en zona rural puede tener esos conocimientos de diseño gráfico, crear página web, y también tiene la posibilidad o tiene ese acceso, ¿no? Tal vez al internet, o hay señal en su casa, entonces pues puede hacerlo. Ya, igualmente viceversa, ¿no? Sino simplemente, como les digo, es un ejemplo. Y teniendo pues como aprendizaje, como jóvenes podemos hacer muchas, ¿no? Nuestras metodologías, ¿no? Con todo este temas o puntos que hemos tocado, pues debemos de empezar a crear eh, propuestas de valor, a hacer la innovación. Pues si no emprendemos y si no ponemos a la práctica todo lo que hemos aprendido, pues no nos sirve de nada, como bien se dice. De dicho modo, ahora sí aplicaremos a lo que viene a ser todo lo que hemos aprendido. Por lo tanto, pues les reto a cada uno de ustedes a que elaboren una línea de tiempo eh, del año 2020 frente al COVID-19 y sus alternativas de autoempleo, ¿no? Si yo he tenido, tal vez anteriormente trabajaba en las vacaciones, me iba a trabajar y ahora ya no me puedo ir a trabajar. Entonces tengo que buscar una alternativa de autoempleo.
Entonces, una línea de tiempo, porque igualmente nos puede demostrar que es una crónica. Entonces, con eso terminamos. Y lo que viene a ser la parte de la metacognición, pues eh, tienen que desarrollarlo también. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? Eso sería, jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias por su atención.